Bueno, buenas noches, queridos estimados estudiantes. Bueno, acá vamos a dar inicio con la clase de reposición para el curso Fundamentos Normativos y Éticos, enfocado a temas de salud, seguridad y medio ambiente. Entonces, arranquemos de forma inmediata. Les doy una breve explicación de lo que consiste el curso. Em, para efectos del curso vamos a estar enfocando, ¿verdad? Temas de legislación en materia de salud ocupacional, normas, eh, también todo enfocado a salud ocupacional y medio ambiente, perdón, se me fue ese dato, y aspectos éticos que debemos de tener como profesionales en temas de salud ocupacional. Como técnicos no estamos exentos a estos temas, ¿verdad? Tenemos que tenerlos muy claros para evitar incurrir en alguna falta. Entonces, es sumamente importante prestar atención. Eh, Tal vez llegue a ser un poco tedioso, ¿verdad? Igual en un mes de lecciones, eh, y vamos a tratar de abarcar lo máximo posible. Sin embargo, em, nada, hay que tratar de poner atención. La idea no es que se aprendan las cosas de memoria, sino aprender dónde buscar y cómo buscar, identificar dónde buscar este tipo de información, que es nuestra base para trabajar, ¿verdad? No podemos trabajar con base a supuestos. Tenemos que tener bien claro ese aspecto. Lo vamos a ver más adelante. Y nada, entonces comenzamos acá con el tema de presentación. Empezamos con una breve historia. Se llama Pedro el Influenciado. Acá a continuación les leo. Pedro, un técnico en salud ocupacional comprometido con su trabajo, llevaba varios años garantizando la seguridad en una fábrica de productos químicos. Un día, su superior, el jefe de planta, le ordenó ignorar una inspección crítica en una de las áreas de trabajo. Había prisa por cumplir con una entrega importante y revisar las condiciones de seguridad en esa zona tomaría tiempo. Si bien Pedro sabía que el sistema de ventilación no estaba funcionando adecuadamente, decidió acatar la orden por temor a perder su trabajo y perder la confianza con el jefe. Durante el turno nocturno, un trabajador fue asignado a esa misma tarea, a esa misma área, perdón, para manipular sustancias químicas peligrosas sin que se tomaran las precauciones necesarias. Debido a la falta de ventilación, el trabajador inhaló gases tóxicos colapsando en cuestión de minutos. A pesar de los intentos de socorrerle, él falleció antes de que llegaran los servicios médicos. El accidente devastó a Pedro, quien sabía que había pedido, que había podido evitarse si hubiera seguido los protocolos ya establecidos. Su decisión de ignorar la inspección, influenciado por su superior, no solo violó su responsabilidad ética y profesional, sino que también resultó en la pérdida de una vida. Entonces, bueno, una breve historia de cosas o situaciones que nos pueden llegar a pasar. ¿Ok? Esto es algo importante que lo tengan en cuenta. No estamos exentos. Ya vamos a ver un ejemplo de que suceda esto por nuestra omisión, por omitir algún procedimiento, por quedar bien, por dejarnos influenciar, que es muy importante, por no saber comunicar, por no saber escalar, por un montón de razones, puede llegar a suceder esto. Pérdidas de vidas humanas, que es lo más crítico que podemos tener, lo más grave, y ahí hacia abajo desencadena un montón de situaciones graves, ¿verdad? Que nos pueden llegar a impactar.
Acá manejamos tres escenarios para este evento. ¿Ok? El escenario uno, Pedro decide enfrentar a su jefe y realizar la inspección. Pedro, consciente de su responsabilidad, decide desobedecer la orden de su jefe y lleva a cabo la inspección. Descubre que el sistema de ventilación es peligroso y reporta la situación al área. Perdón, reporta la situación. El área es cerrada para reparaciones y gracias a su acción se evita un accidente fatal. Aunque su jefe lo reprende por haber retrasado la entrega, la empresa valora su compromiso con la seguridad. Un segundo escenario, Pedro cumple la orden y no sucede. Nada sucede, perdón. Pedro sigue las órdenes de su superior y no realiza la inspección. La producción continúa sin incidentes y el pedido se entrega a tiempo. El área no revisada no presenta problemas, lo que deja a Pedro pensando en que quizás exageró al preocuparse. Sin embargo, con el tiempo, y ojo esto, las malas prácticas de seguridad se normalizan y se deja de priorizar la prevención. No podemos permitir que las malas prácticas se normalicen simplemente porque haya un mal procedimiento o porque haya un tema de producción. Recordemos que siempre la seguridad es primero sobre cualquier otro aspecto. ¿De acuerdo? Un tercer escenario, Pedro acata la orden y ocurre un accidente mortal. Pedro, influenciado por su jefe, decide ignorar la inspección crítica. Aunque sabe que el sistema de ventilación es deficiente, no quiere causar problemas ni retrasar la producción. Esa misma noche, un trabajador es enviado a la zona insegura, donde inhala gases tóxicos debido a la falta de ventilación adecuada. El trabajador muere y Pedro queda devastado por su decisión. Sabe que pudo haber evitado la tragedia si hubiera actuado con ética y responsabilidad. Evidentemente, opción 2 y 3 no son las correctas. El buen actuar o el deber ser es el escenario uno. Em, ¿Qué pasa, equipo, con esto? Bueno, estamos expuestos a manipular, a que nos manipulen, traten de manipularnos. Estamos expuestos a que la seguridad no se tome tan en serio como nosotros esperamos. Estamos sujetos a deficiencias o incumplimientos legislativos o normativos porque ciertas empresas deciden que o toman una postura de que cumplen con los requisitos básicos y eso no está bien, ¿de acuerdo? Como reflexión, este tipo de incidentes subraya la importancia de seguir siempre los protocolos de seguridad establecidos, sin importar las presiones externas o internas. El técnico, aunque bajo la influencia de su superior, tiene, tenía y tendrá la responsabilidad de proteger la salud de los trabajadores. Su decisión, aunque comprensible bajo el temor de perder su empleo, tuvo consecuencias trágicas. ¿Ok? Entonces, espero que se lleven este ejemplo, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que estamos expuestos como profesionales en el área a denuncias, demandas y cárcel por no cumplir con la legislación, no cumplir con normativas o no aplicar normativas de forma adecuada o no cumplir con nuestros principios éticos y morales. ¿Ok? Vemos un momento de terminología, vamos a ver un lapso acá de terminología importante. Primero, legislación. ¿Qué es la legislación? Bueno, según la RAE, la Real eh, Academia de la Lengua Española, la legislación es un conjunto, cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o una materia determinada. ¿Ok? Importante acá resaltar con temas de legislación. Todos los estados, gobiernos, tienen una estructura legal
¿ok? Por ejemplo, nuestra constitución política, a partir de acá ya se empieza a definir este tema. Nuestra constitución política dice en su artículo 129 que las leyes son obligatorias y surten efecto desde el día que ellas designen, a falta de este requisito, 10 días después de su publicación en el diario oficial, la Gaceta. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general ni la especial de las de intereses públicos. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, ni las mismas leyes no disponen otra cosa. Si las mismas leyes no disponen otra cosa, la ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior contra su observancia. No podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla en conformidad con el artículo 105 de la Constitución Política. Entonces, chicos, vean cómo desde nuestra Constitución Política, que es algo que está de forma primaria en nuestra estructura legal a nivel país, que a nivel de Estado, ya nos están diciendo, bueno, las leyes están para cumplirlas, son obligatorias, rigen a partir de su publicación en la Gaceta y nadie, absolutamente nadie, puede decir que no sabía, ¿ok? No sabía que había que proteger al trabajador, no sabía que había que asegurar los contrariesgos del trabajo, no sabía que tenía que darles equipo, no sabía que tenía que cumplir con em, medidas de protección según los riesgos de el trabajo que realizan las personas trabajadoras, ¿ok? Entonces, el decir, mira, es que eso no está en la ley. Bueno, tienen que tener mucho cuidado los patronos porque, como sabemos, las leyes tienen portillos, ¿ok? Tienen portillos. Si no se sabe interpretar bien un código de trabajo, un reglamento de seguridad e higiene y demás documentos, ¿verdad? Pueden llegar a incurrir en una falta grave. Grave porque se va a morir la persona por un incumplimiento. ¿Ok? Alguna legislación relevante en temas de salud ocupacional y medio ambiente. Primero, la Constitución Política, ella es la mamá, digámoslo así, a nivel país. Código de Trabajo, Ley de Riesgos de Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene, Reglamento de Prevención contra Incendios, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley para la Gestión Integral de Residuos y un montón de leyes, reglamentos, decretos que son de carácter obligatorio. ¿Ok? Eh, mucha información que debemos de tener mapeada en nuestra matriz legal. Em, para la semana entrante vamos a estar revisando un poco una matriz legal para que ustedes vean cómo debe estar mapeado este tema de legislación dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? Normas, regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. ¿Qué se habla mucho de normas? Bueno, dentro del código de trabajo, por ejemplo, si ustedes buscan control F y empiezan a buscar la palabra norma, sale un montón de veces. ¿Ok? Sale un montón de veces. Normas de salud ocupacional, normas de convenios colectivos, un montón de carajadas, ¿verdad? Referente a normas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia principal que podemos encontrar entre una ley y una norma? Bueno, la ley siempre nos va a decir qué hacer, o más bien, no qué hacer. Es, bueno, están obligados a, tienen que cumplir con, em,
Si incumplen, la sanción es esta. Si no se cumple un plazo, ¿verdad? Es como obligatorio, como, bueno, tienen que hacer A, B y C. Tiene que tener al trabajador cubierto, tiene que dar equipos de protección personal, tiene que brindar espacios seguros y un sinfín de cosas que piden. Pero hasta ahí, esos son las leyes, decretos y reglamentos. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a cumplir esa ley? Está en las normas, está en las normas. ¿Ok? Normas relevantes, ¿verdad? En temas de salud, seguridad ocupacional, porque son un montón, no me creerían la cantidad que hay. Normas técnicas, las normas técnicas normalmente están ligadas a una ley o reglamento técnico, ¿verdad? Por ejemplo, está la ley de gestión de residuos, gestión integral de residuos, y está la norma técnica, que la norma técnica es como una norma, valga la redundancia, que tira el mismo Estado o el gobierno, la Asamblea Legislativa, para el cumplimiento de esa ley. Después de ahí, todos son normas de índole voluntario que los patronos deben valorar si toman o no, si aplican o no. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces ya aquí empezamos a ver eh, ese, ese marcaje de cancha, digamos así, donde está la ley y yo cumplo con los requisitos básicos, pero tal vez lo básico no me funciona en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, porque los riesgos que tengo son riesgos extraordinarios, ¿sí? Y tal vez no están contemplados ni en la ley, o simplemente dice en la ley proteger al trabajador. Ajá, pero ¿de qué? ¿Pero cómo? ¿Verdad? Entonces ahí es donde ocupamos, primero, expertise, profesionales, personas que se forman, como nosotros, que estamos en esto, nos formamos, creamos criterio, tenemos criterio y podemos ampliar. Ahí es lo importante también de que los patronos se desliguen de cierta forma de tomar decisiones respecto a esto. Y ojo, no estoy tratando de contradecir lo de que habíamos visto en el curso pasado, donde pedimos que el patrono y la gerencia esté implícita en temas de seguridad, en los programas, en los planes, en la gestión. No es eso. Ellos tienen que estar ahí y estar al pie del cañón en temas em, de desarrollo de los planes y desarrollo de la gestión y todo esto. Pero su asesor interno va a ser el profesional en salud ocupacional, como lo vimos también en el reglamento de oficinas. ¿Ok? Él es el del criterio técnico. Toma decisiones en conjunto con gerencia, pero gerencia no viene a hablar de estrés térmico. Gerencia no viene a dar ponderaciones, gerencia no viene a hacer las matrices. Eso lo hacemos nosotros. ¿Ok? Nosotros le decimos, gerencia, eso tiene que hacerse así, tiene que hacerlo producción, tiene que hacerlo mantenimiento y tiene que hacerlo tal y tal. La investigación de accidentes debe de hacerla recursos humanos, debe hacerlo el jefe, debe hacerlo la comisión, no nosotros. ¿Ok? Eso es importante. Eso hablando a nivel de oficina, ¿verdad? Ya si somos un elemento operativo, que estamos en inspección y otras cosas, ya ahí cambia el rol, perdón, ya cambia el rol del gestor. Ok, entonces continuando acá con el tema, algunas normas relevantes. Bueno, tenemos INTECO, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica, creo que se llamaba así, no recuerdo bien, la verdad. NFPA, que em, es la entidad máxima en Estados Unidos que se encarga del tema de incendios y seguridad humana. Ellos velan, hacen estudios en edificios, hacen estudios del comportamiento del fuego, hacen estudios en temas de rescate, un montón de cosas. Aquí hay una particularidad, por ejemplo, en FPA.
En el 2011, el Cuerpo Nacional de Bomberos, por medio de un decreto, em, decreta que todo el paquete normativo NFPA vinculante al país debe de acatarse de forma obligatoria. Son las únicas normas que podríamos decir que eran voluntarias, que se volvieron obligatorias por medio de un decreto. Normas internacionales. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Inteco, por ejemplo, Inteco tropicaliza varias normas también y hay unas que se vuelven obligatorias. Por ejemplo, la norma Inteco para planes de preparativos y respuesta ante emergencias es una INTE que se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y por decreto se convirtió en un documento obligatorio para todas las empresas, ¿ok?, que ocupen desarrollar su plan de emergencias. ISO, International Organization for Standardization, eh, ellos se encargan, perdón, estoy en un lugar muy caliente ahorita. Ellos se encargan de generar normas y estandarizar a nivel mundial. ¿Ok? Ellos, eh, ellos Ellos estandarizan normas, por ejemplo, 45001, normas para evaluación de máquinas, otro montón de cosas, em, para diferentes países. En este caso, Costa Rica es parte del comité de estandarización. Inteco es el representante de Costa Rica ante ISO. Entonces, muchas normas de ergonomía, de estrés térmico y otras cosas son ISO. OSHA, ¿verdad? Que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos. Ellos son, como decir, el Consejo de Salud Ocupacional en Estados Unidos, veámoslo así. Ellos tienen un paquete normativo bastante robusto que es utilizado en muchas regiones debido a su amplitud. Ellos abarcan muchos sectores: sector marítimo, constructivo, industrial, agrícola y no me acuerdo qué otros más. Es bastante robusto, entonces son un muy buen referente a la hora de querer ampliar o fortalecer los procesos de seguridad. Por ejemplo, el tema de alturas, seguridad en alturas, es un referente. Inteco, por ejemplo, toma de referencia a OSHA para hacer la norma de trabajo en alturas acá en Costa Rica. Tenemos a CTM, que ellos son un ente de normalización también a nivel de materiales y otras cosas. EN es norma europea y UNE, que es normalización española. Esas son normas europeas que trabajan bajo otros estándares. Y por último, ANSI, que es el Instituto Americano de Estandarización. Ellos, por ejemplo, tiran normas para equipos. ¿Ok? Ojo, ellos tiran normas de cómo se deben fabricar los equipos, cómo se deben em, inspeccionar y otras cosas. Ellos no dicen cómo usarlo. Ellos dan estándares de fabricación. ¿Ok? Por último, vamos a ver el tema ética, ¿verdad? Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ya sea ética profesional, cívica o deportiva. Estos son unos ejemplos. Todos estos son terminologías de la la Real Academia Española. ¿Qué tenemos nosotros en salud ocupacional? Bueno, hay un código internacional de ética para los profesionales en salud ocupacional. Ese código yo se los pasé por WhatsApp. Igual va a subirse al portal del Teams, pero de momento se los paso ahí. Importante, leámoslo. ¿Ok? Traten de leerlo con paciencia, con tiempo, porque ese es el código de ética con el que tenemos que regirnos nosotros. ¿Ok? Es un tema internacional, no es nacional, ni más, es internacional.
Y ahí viene la explicación, la justificación de cómo se crea este código de ética. Es con el que básicamente trabajamos nosotros, ¿verdad? Entonces, apeguémonos a él, leámoslo, posiblemente tengamos alguna actividad relacionada a ese código de ética, entonces recomiendo irlo leyendo. Bien, ya entremos en temas de legislación. ¿Cómo funciona la legislación? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entender que todo es una estructura, no se saca de abajo de la manga. Todo tiene un porqué, un motivo, una razón. ¿Ok? Esto que ven aquí es la pirámide de Kelsin, versión Costa Rica. Una imagen bastante interesante. Así es como interpretamos nosotros la escala o la jerarquía legal. Lo primero que vemos ahí son instrumentos internacionales. Ponen de ejemplo derechos humanos que amplían la tutela y protección de una garantía establecida en la Constitución política. Por ejemplo, llevando el ejemplo a la parte de salud ocupacional, ¿qué nos va a dar a nosotros ese instrumento? ¿Qué instrumento vamos a usar? Pues bien, los, em, ¿cómo se llaman? Los convenios, ya me acordé, los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Esos convenios, traen las bases con las que los países que están adscritos a la OIT van a trabajar la parte de seguridad. Hay varios decretos, ahí podríamos verlos también la otra semana, varios decretos importantísimos. Sí, los vamos a ver en la matriz de aspectos legales que les traigo para la otra semana. Ahí podemos ver entonces los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Después vamos a Constitución Política, ¿verdad? Hay dos, tres artículos importantísimos que hablan de la obligación del patrono para con los trabajadores. Y en ese orden vamos descendiendo. Tratados internacionales, leyes de la República, decretos ejecutivos, reglamentos, normas subordinadas a los reglamentos centrales y descentralizadas, ¿ok? ¿Qué significa? Que pueden ser obligatorias o de índole em, voluntario, ¿ok? Y principios generales de derecho, costumbre y jurisprudencia, ¿ok? Así es como funciona. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo una norma y la norma dice A, B, C, pero resulta que la ley dice que tiene que ser A, B, C, D y D, la norma no nos sirve. No nos va a servir. Tenemos que buscar una norma que se adapte a la ley. Que la ley está sobre la norma. Y así sucesivamente, si lo vemos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Esto es como más gráfico, cómo funciona la jerarquía legal en temas de salud ocupacional en Costa Rica. Por ejemplo, tenemos constitución política, lo que hablábamos, código de trabajo, el reglamento general de seguridad y higiene, el reglamento de oficinas y comisiones, normas NFPA, lo que les mencionaba. ¿Por qué se vuelve un decreto? Bueno, porque Bomberos lo pidió así. Se hizo una gestión enorme para que fuera así. Estándares OSHA y después viene el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, TECO, con sus normas y recomendaciones. ¿Quiénes nos regulan? Esto es importante manejarlo, muchachos. ¿Quiénes nos pueden llegar a hacer una inspección? Bueno, son estos. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, bomberos, el INS, Consejo de Salud Ocupacional, por ahí hay más, el MINAE, temas ambientales, y un montón más, que ahorita no preciso, pero sí hay varios entes reguladores a nivel costarricense, a los cuales no hay que tenerles miedo ni respeto, simplemente cumplen su trabajo y ellos buscan que todo se cumpla a cabalidad para evitar accidentes, muertes y destrucción de la propiedad y el impacto que causa todo esto a la sociedad.
Entonces, nuestra función ética es colaborarles y velar por que se cumpla. ¿Qué pasa si no logramos el objetivo, el cometido? ¿Qué pasa si no somos éticos? ¿Qué pasa si no cumplimos con las leyes? ¿Qué pasa si no aplicamos normas adecuadas para cumplir con la ley de forma ética? Bueno, estas son noticias acá en Costa Rica. Casi 3 millones de trabajadores mueren al año por accidentes y enfermedades laborales. Reporte de la OIT indica que casi 400 millones de personas sufren lesiones laborales no mortales y un 60% trabaja fuera del radar de la inspección, o sea, de forma clandestina. Entre 2022 y 2023 se entregaron más de 100 prótesis a pacientes del INSS. 73 personas sufrieron amputaciones debido a accidentes de tránsito o laborales. Y ahí les dejo la nota, ¿ok? Y es bastante preocupante y alarmante. Em, ¿Qué pasa? Bueno, sucede que si se accidentan es porque algo está pasando, ¿verdad? Lo hemos mencionado. Accidentes de tránsito. Nos toca ver accidentes de tránsito, ¿sí? Todo eso es parte de la cultura organizacional que usted puede hacer. Su alcance debe llegar hasta la casa, donde el trabajador ya llega a su casa. Recuerden que riesgos de trabajo cubre del trabajo a la casa y viceversa, siempre y cuando sea una ruta común. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Sí, los accidentes de tránsito debemos gestionarlos también. Este otro, el 5 de junio de 2024, 348 personas al día sufren accidentes laborales en el país. Aseguradora pide a personas que sufrieron accidentes o enfermedades relacionadas a su trabajo. En 2022 hubo un aumento en cuanto a las cantidades de personas protegidas por el seguro. Esto es importante, o sea, si esto está pasando es porque algo se está haciendo mal y es algo a nivel ético, a nivel legal y a nivel normativo. Esto es una nota muy interesante que les voy a pasar al grupo también para que lo lean. Dice, el ICE debe pagar 400 millones por trabajador muerto. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia obliga al Instituto Costarricense de Electricidad al pago de indemnización por 40 millones a una familia por la muerte del trabajador de apellido Garita, que en el 2010 cayó de un andamio a 60 metros de altura y murió de forma inmediata. Tuve un compañero que estuvo ahí y dice que fue horrible ver a esa persona totalmente desparramada en el suelo. ¿Qué pasa? La, el juicio falló en contra del profesional en salud ocupacional. Así como lo oyen, esta persona fue a la cárcel. El profesional de salud ocupacional creo que fue a la cárcel y fue a la cárcel el jefe y fue a la cárcel el ingeniero civil, porque sí, tenían procedimientos de seguridad, pero no habían controles. Ojo, el que ustedes tengan un procedimiento no significa que hayan controles. ¿Qué pasó ahí? Una falta de apego a la ética, una falta de apego a las leyes y una falta de apego a las normativas vinculantes a esas leyes. Entonces, en conclusión, para ir cerrando el- la clase, sí, tenemos que estar atentos a esto. No estamos jugando con muñequitos, soldaditos de plomo. Eso es importante. Y eso es algo que hay que empezar a cambiarle el chip a la gente, ¿ok? A todos, a jefes, a supervisores, a compañeros y nosotros mismos. No son juguetes, es gente, es vida humana. Son familias que están detrás de cada uno de estos trabajadores. Son hijos, son tías, son mamás que están esperando que lleguen a la casa. Y es nuestra responsabilidad velar por que estas personas lleguen intactas a su casa. ¿Ok? Si no, entonces mejor no jugamos. No nos metamos al juego porque es difícil. Es retador. Trabajar en esto es muy retador, pero es muy bonito por ese lado. Porque usted sabe que está
ayudando un montón, una cadena, es una cadena lo que usted impacta. Impacta familias, impacta al país, impacta vidas lo que hacemos. Entonces, espero que eh, les haya sido de provecho la clase. Obviamente es más corto porque no interactuamos y no hacemos un montón de actividades que podríamos hacer en conjunto. Les ruego una disculpa. Son cosas que se salen del control. Pero bueno, por dicha tenemos medios para lograr el cometido. ¿Ok? Bien, vamos a tener una actividad complementaria. Se los había mencionado. Habíamos hablado de que se iba a hacer de forma individual, pero no me sirve. Ahí me disculpan si ya lo tenían planificado, pero no me funciona. Ocupo que trabaje en grupos. Hablamos de hacer 4 grupos. Lo que se va a hacer es una investigación breve sobre la legislación relacionada a salud, seguridad y medio ambiente. Lo que tienen que hacer simplemente es una presentación de no más 5 diapositivas sobre el tema, que están ya repartidos los temas: Constitución Política y Código de Trabajo, Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Reglamento Nacional de Prevención contra Incendios y la Ley de Gestión Integral de Residuos. Se debe presentar en la semana 2, entonces esperaríamos ver esto para el próximo martes, si todo sale bien y no hay algún otro contratiempo. Entonces, por favor, ahí me ayudan. Es sencillo, lo que tienen que hacer es buscar cuáles son esos artículos, por ejemplo, Constitución Política y Código de Trabajo, los artículos más relevantes que están relacionados al tema de salud, seguridad y medio ambiente. El grupo 2, Reglamento de Seguridad y Higiene, bueno, hacer una síntesis. Tenemos que hacer una síntesis de qué es ese reglamento, qué rige, cuál es el alcance y demás. Igual con los otros, el 3 y el 4. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, me despido. Muchas gracias por la comprensión, primero que nada, y espero que lean, escuchen todo el video. Ahora les escribo por WhatsApp. Y nada, muchas gracias. Cualquier duda me escriben, me lo hacen saber. Buenas noches.